Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad. Esta edición está dedicada a todos los que aman el suspenso, el contacto con posibles seres demoníacos y sucesos sin explicación lógica. Ponte cómodo o cómoda, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo sobre lo que conocemos como brujería. Y como buen estudiante, comenzó a hacerlo de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia y, en fin, todo lo relacionado con el tema. Días después de realizada la investigación, se presentó ante mi hermana una muchacha de entre 15 y 16 años. Era mojada, es decir, venía de los Estados Unidos, pero su origen era mexicano. Ella se le quedaba viendo a mi hermana con unos ojos que daban miedo, imponían y producían terror. Mi hermana no le dio mucha importancia. Sin embargo, en el momento en que la conoció, sí se impactó y bueno, se asustó un poco. Días después nos enteramos que esa muchacha estaba poseída o endemoniada y que buscaba a mi hermana. No sabíamos por qué, ni el motivo por el cual ella tenía una fijación con mi hermana. Todo esto nos pareció muy raro y extraño, sin sentido. Y claro, nos preocupamos aún más, porque los vecinos nos comentaron que ella se había escapado de la casa donde vivía y no sabían dónde estaba. Unos días después, una noche, mi hermana se encontraba durmiendo cuando de repente se levantó para ir al baño. Mientras mi hermana se levantaba, se percató de que enfrente de su cama había alguien sentado en su tocador. De momento no le dio importancia, creyó que era porque seguía algo dormida. Cuando ella regresó del baño, esa sombra se paró y caminó hacia ella. Tenía un aspecto raro, ya que no se le veía la cara, porque estaba tapado por lo que parecía ser una capa como de monje. Mi hermana al ver esto corrió a mi cuarto asustada y me platicó lo que había ocurrido. Estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que se durmiera. Ni siquiera me permitió verificar si alguien de verdad había entrado a la casa. Más tarde, esa misma noche, comencé a sentirme observado, incómodo. Esto me alarmó y quise incorporarme para ver qué o quién era. Pero no me podía mover. Lo extraño es que estaba despierto, consciente de todo, pero por más que hacía el esfuerzo por moverme, no podía. De repente pasó algo que creo fue lo que más me impactó. Mi hermana y yo sentíamos que alguien estaba recargándose en nosotros, como subiendo a la cama. Después cambió la sensación, ya que ahora algo trataba de separarnos. Se sentía como una víbora que estaba en medio de nosotros. Y de la nada dejamos de sentirlo. Fue algo tan fuerte para nosotros que por lo menos yo no pude dormir como un mes, de lo impresionado que estaba. Me daba miedo cerrar los ojos. A mi pobre hermana le pasó lo mismo y duró durmiendo conmigo cerca de 3 meses. No sabemos realmente lo que pasó, si tenía relación con aquella chica. Lo raro
que fue todo porque coincidió con el inicio de aquella investigación. No lo sé, pero créanme que fue una experiencia aterradora y muy rara. Esta historia me la contó mi mamá. Cuando era más pequeña, en el cuarto donde les daba miedo entrar, donde ahora guarda chácharas tu abuela, era el cuarto de tu tío Mauri. Ahí teníamos una imagen de una virgen. ¿Has visto la que está en el patio?, dijo mi mamá, a lo que contesté, sí. Pues esa imagen dicen que se movía todo el tiempo y tu abuelita lo relacionaba con el inicio de las excavaciones del metro. Un día escuchamos a tu tío platicando con alguien y cuando fuimos a ver con quién hablaba, no lo vimos con nadie más. Entonces le preguntamos que con quién platicaba. Él nos dijo que con la señora, pero nosotros no la veíamos y pensamos que sería uno de sus amigos imaginarios. Y pues nos fuimos a seguir lavando. Entonces escuchamos otra vez a tu tío. Fuimos a verlo sigilosamente para que no nos escuchara y cuando entramos al cuarto vimos una cruz de sal en el piso, abajo de la imagen. Nos espantamos y tu tío nos dijo que la señora le pidió que la pusiera allí porque iba a llover. Y sí, coincidió con que el cielo estaba nublado y ya habíamos pensado que llovería. Pero entonces nos espantamos y nos salimos. Ese día no llovió y la Virgen dejó de moverse. Esta leyenda me la contó mi hermana, que tiene una amiga a la que le sucedió esto. Ella le dijo que una noche estaba durmiendo en su cuarto y de repente se despertó. Cuando volteó a ver una pequeña mesita que estaba al lado de su cama, vio que había una lámpara muy curiosa de petróleo que iluminaba el cuarto. Ella se quedó sorprendida porque claramente esa lámpara no era de ella. Se estiró para tocarla y en eso le saltó encima una señora muy anciana. Sus manos y su cara estaban muy arrugadas. Su cara era muy blanca, casi transparente como una nube. Su pelo era larguísimo, le cubría toda la parte de enfrente y estaba completamente blanco. Sus dientes eran grandes y amarillos, parecían mazorcas, y su aliento era fétido. Los ojos también estaban muy nublados, casi blancos. La señora hacía muecas y la sujetaba y apretaba de las manos con unas uñas larguísimas y gruesas. La amiga de mi hermana estaba muy asustada, pero no quería hablarle porque tenía miedo de que la vieja le empezara a hablar también, y eso la iba a asustar más. Entonces su amiga cerró los ojos y dijo: «Voy a sacar mi rosario». Ella había ido a una escuela de monjas y cuando mencionó eso, todavía sentía las manos que la sujetaban, pero la vieja se había ido. Esta historia que voy a narrar es una historia verídica. Sucedió en el año de 1958, en un pueblo llamado Tolomé, cerca de la ciudad de Veracruz. Una madrugada, mi tío, abuelo Hugo, se dirigía a ordeñar sus vacas en compañía de mi tío Memo, su hijo. Cuando iban en camino, se les apareció una monja cerca de un árbol
y ésta no los dejaba pasar. Mi tío Hugo se espantó mucho, al igual que mi tío Memo. Pero mi tío Hugo se armó de valor y se bajó de la camioneta para mover a empujones a la monja. Pero por más que le empujara, forcejeara y hasta golpeara, no le pasaba nada. Minutos después lograron pasar porque la monja desapareció. Al día siguiente, cuando iban a la ordeña, se volvieron a encontrar a la monja. Fue así por 3 días seguidos. Mis tíos Hugo y Memo, desconcertados, les platicaron a las personas del pueblo y a mis familiares lo que había sucedido. Todos le dijeron que le preguntara a la monja qué era lo que quería. Entonces, al día siguiente, se la volvieron a encontrar. Y uno de mis tíos le preguntó que cuál era la razón por la que se aparecía, qué era lo que buscaba. La monja, sin más, le dijo que quería que le celebraran una misa junto con las de su orden, ya que cuando vivía no había podido cumplir una misión. Cuando mi tío Hugo llegó y les comentó a los del pueblo lo que la monja les había dicho, estuvieron de acuerdo en realizarle la misa, pero necesitaban saber quiénes eran las monjas que estaban en su misma orden. Así que buscaron información y descubrieron que probablemente provenía de Jalapa, ya que algo que la caracterizaba era la forma peculiar del sombrero que usaba la monja. Fueron a Jalapa en busca de la orden. Cuando llegaron ahí, preguntaron por la orden de monjas y por la vida de aquella mujer. Les contaron entonces que esa monja estaba enferma, pero que llevaba una misión a un pueblo llamado Paso de Ovejas, que en el camino tuvieron que detenerse porque se había puesto muy mal, y cuando la bajaron del carro ya había fallecido. El lugar donde tuvieron que bajar a la monjita fue en el árbol donde se aparecía. También después se dieron cuenta que en el pasto junto a ese árbol se encontraba una cruz de madera que decía: "Aquí voló al cielo la Madre Sor Teresa". Al regresar a Tolomé, mis tíos, las monjas de la orden y los del pueblo realizaron la misa, y la monjita Sor Teresa dejó de aparecerse. ¿Sigues ahí? Déjanos en comentarios de qué manera disfrutas escuchar estas historias. Te estaremos leyendo. ¿Estás listo o lista? Muy bien. Continuamos. Hace 16 años y unos meses salimos en el Caribe de mi papá. Yo tendría alrededor de 11 meses e iba sentada en el asiento trasero con mi mamá. Y mi hermano, que es un poco mayor que yo, iba sentado adelante. Ese día fue el copiloto de mi papá. Mi papá iba manejando muy rápido por una avenida grande. Al momento de frenar, los frenos no funcionaron como debían, por lo que nos estrellamos con un coche. A partir de ese momento, todo fue caótico. Los vidrios nos saltaron a la cara y todos querían sacarnos del coche, pero mi mamá no los dejaba porque temía que nos fueran a robar. De repente, alguien gritó que el carro estaba derramando gasolina. Entonces, mi mamá sacó fuerzas y nos sacó a todos del auto. Inmediatamente nos llevaron a un hospital donde nos atendieron.
A mi hermano y a mí nos retiraron todos los cristales que se nos habían incrustado en la cara. Mi papá no sufrió ninguna herida, pero mi mamá tenía una gran cortada en la rodilla. Por esa cortada le hicieron algunos análisis en los cuales se descubrió que estaba embarazada. Después de este diagnóstico le tuvieron que practicar otros estudios, de los cuales concluyeron que el embarazo era de alto riesgo, por lo que recomendaban que no continuara con ese embarazo o arriesgarse a que el bebé saliera con alguna deficiencia, ya fuera física o mental. Mi mamá fue con mi tía Ana Rosa, que es enfermera, para que la viera. Ella le contó de un lugar donde se reunía y la llevó ahí. En ese lugar, mi mamá recibió una bendición por medio de una oración. Después de esta oración, los diagnósticos de los doctores cambiaron por completo. El bebé ya no corría ningún peligro. Unos meses después, estaba naciendo mi hermana. Ahora ella tiene 17 años. El siguiente suceso extraño fue un año después. Tuvimos otro accidente automovilístico no muy fuerte, pero mi mamá sufrió de una lesión severa en la espalda que hasta la fecha la tiene bajo una serie de tratamientos quiroprácticos. Hace unos 6 años a mi hermana la operaron de emergencia del apéndice. Esto pasó también un 5 de febrero. Hicieron la operación muy temprano por la mañana. Yo sufrí mucho porque mi hermana es mi mejor amiga y no quería que le pasara nada. 2 años después de eso, fuimos a visitar a mi abuela. Mi mamá dijo que nos quedáramos, que nos iríamos al día siguiente, ya que no quería manejar porque el 5 de febrero es un mal día. Mi tía le dijo que no pensara eso y que desaprobara esa maldición en nombre de Dios, y se acabó. Después de eso es curioso que desde hace 4 años no ha pasado nada el 5 de febrero. Esta historia me la contó la valiente mujer que trabaja en el sótano, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia de San Antonio o la iglesia del Acordeón, ubicada en División del Norte, en contraesquina de Las Carnitas, Michoacán. Cuando entré a trabajar aquí, la que antes ocupaba mi lugar me contó que hacía como 1 año había fallecido una señora que también trabajaba en este lugar, doña Juanita, que ya estaba muy grande y era la encargada de la limpieza de toda la iglesia. Doña Juanita se llevaba muy bien con todos los padres. No tenía familia. Me dijo que cuando Juanita murió, dijo que nunca se iba a ir de la iglesia. Es por eso que la otra muchacha se fue. Siempre veía a una señora barriendo, y cuando ella le hablaba, la señora desaparecía. Yo ya me acostumbré a Juanita, aunque a veces me molesta que me mueva las cosas del lugar. Un día Juanita estaba barriendo la puerta lateral cuando una pareja llegó a pedir información para casarse. Juanita se los dio y atravesó la puerta. Yo nada más alcancé a escuchar los gritos de la mujer y ya no se casaron aquí. Después de que esta mujer nos contó la historia a mi amiga y a mí, nos advirtió que saliéramos con mucho cuidado y sin manchar las escaleras, porque Juanita acababa de barrer. Mi amiga y yo, sin más, salimos corriendo despavoridas de ahí. La historia que voy a relatar no sé si es verdadera. Sin embargo,
me dejó varias noches pensando si era real. Todo ocurrió cuando mi tía Norma se cambió a su nueva casa. Ahí comenzaron a suceder cosas extrañas. Comenzaré por describir la casa para que todo sea más comprensible. En la planta baja está la cocina, la sala comedor y un estudio. En la parte de atrás hay un taller de costura y un patio. En la planta alta hay 3 habitaciones y una bodega de ropa. Los sucesos extraños solo pasaban en el taller. Ahí había mesas para cortar tela, máquinas de coser y todo lo que debe haber en un taller de costura. Cierto día, una de las costureras se quedó hasta tarde para terminar un pedido. Lo que le sucedió fue realmente increíble. Ella relata que comenzó a escuchar que un bebé lloraba, pero que cuando se paró de su máquina para ver quién era, se fue la luz y el llanto del niño se convirtió en una risa burlona, como de un niño que hubiera hecho una travesura. Esta señora jamás volvió a trabajar en el taller de mi tía, y fue hasta mucho tiempo después que ella contó lo que había vivido. Pero esto no fue lo único que pasó, ya que una noche mis tíos tuvieron que salir y dejaron solos a sus 2 hijos, Baruch y Emanuel. Ellos estaban en su habitación cuando mi tía Norma llegó y se asustó mucho al ver que Baruch estaba muy mal. Estaba pálido y a punto de desmayarse. Todos le preguntaban qué le había pasado y no contestaba, solo lloraba. Para que se calmara, decidieron dejarlo descansar y platicar con él el día siguiente. Al otro día, mi primo ya más tranquilo les platicó lo que había pasado. Baruch les dijo que ellos estaban en su cuarto cuando su hermano le dijo que quería un vaso de leche. Él bajó a la cocina y cuando estaba sirviendo la leche, escuchó que una voz de un niño desde el taller le decía: «Baruch, ven, ábreme». Dice Baruch que él se asustó mucho porque sabía que ya no había nadie dentro del taller y menos un niño. Así que lo único que deseaba era regresar a su recámara, pero no podía moverse. Dice que se sintió como dormido y que algo lo impulsaba a caminar, aunque él no quería. Caminaba hacia la puerta del taller, pero sin saber qué era lo que hacía. Cuando llegó a la puerta, intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Aún así, quería abrirla. Jaloneaba y tiraba de la manija para poder abrirla. Cuando Emanuel oyó todo el ruido que hacía su hermano, se asomó para ver qué pasaba. Emanuel vio a su hermano y le dijo: «¿Qué haces?». En ese momento Baruch reaccionó y salió corriendo hacia su cuarto. Mi tía cree que si hubiera estado abierta la puerta del taller y Baruch hubiera entrado, algo malo le hubiera pasado, ya que este ser que se manifiesta tal vez buscaba un alma a la cual llevarse o un cuerpo en el cual manifestarse. Esto pasó en Tlalpujahua, Michoacán. Había un matrimonio que tenía muchos hijos y ya no quería tener más. Aún así, la señora quedó embarazada. Su esposo, al darse cuenta del embarazo, se molestó y lo comentó con unos amigos. Estos le aconsejaron que le preparara a su mujer un brebaje para que no tuviera al bebé. Pero cuando se lo dio, ella no se lo tomó.
El señor volvió con sus amigos reclamándoles que el brebaje no había funcionado. Le aconsejaron que se lo volviera a dar, pero que él debería estar presente cuando se lo tomara. Al final, la señora se lo tomó y él se fue a trabajar. Al regreso, la señora asustada le comentó que los bebés se le habían venido cuando iba al baño y que habían sido 3. Pasó el tiempo y el señor le platicaba a su esposa que cuando iba al baño veía a unos sapos que no lo dejaban tranquilo y que lo molestaban por todos lados. Poco después cayó enfermo. La esposa le dijo que fuera a confesarse y que le contara al padre lo que había sucedido. El padre, tras escuchar todos sus pecados, le dio la penitencia de ir a la iglesia a velar 3 noches seguidas para ver qué sucedía. La primera noche no vio nada y así se lo comentó al padre. El padre le insistió que volviera otra noche a ver qué veía. La segunda noche fue y vio a un obispo decir su misa. A la noche siguiente observó a un sacerdote ordenándose. La cuarta noche vio a una monja dando su doctrina. A la mañana siguiente fue y le contó al padre todo lo que había visto. El padre le dijo que esos eran sus hijos que había perdido por soberbia, los cuales lo iban a sacar de pobre. El señor no consiguió cura ni remedio para el dolor que sufrió después, y al tiempo dicen que murió de la pena. Esta leyenda tiene su origen en Chiconcuac. Una amiga, si no mal recuerdo su nombre, Eli, fue quien me la contó y narra que en la parte lateral izquierda de la iglesia de San Miguel Chiconcuac, justamente cuando el reloj da las 12 campanadas de la medianoche, comienza a circular por la calle una carreta con un hombre vestido de negro como conductor, con un sombrero de manera que no se le ve el rostro. El caballo que lo conduce también es negro. Se dirige al término de la calle conocida con el nombre de Victoria y ahí se desintegra. Pero en la medida que va circulando y encuentra en su camino a personas que transitan en esa calle, se las lleva en su carreta. Algunas personas suponen que es el mismísimo Lucifer y otros que es la muerte. Lo más misterioso e inexplicable de todo esto es que por esa calle han sucedido accidentes en los cuales ha habido un muerto por cada uno de los que sube a su carreta. Por ejemplo, hubo choques. Uno de ellos, un bicitaxi, que llevaba a bordo a una señora, y de repente pasó un auto que no frenó a tiempo y se lo llevó. Y no solo eso da escalofrío, también me cuenta que su hermano, después de haber ido a una fiesta y llegar a su casa a la medianoche, tuvo la mala suerte de ver la carreta pasar frente a él, pero entonces corrió rápidamente hacia el interior de su casa. Después de lo ocurrido esa noche, a los 2 días siguientes, su hermano, junto con sus amigos, tuvieron un accidente automovilístico y uno de ellos falleció. Y lo que más le causa temor es que en el árbol que tiene frente a su casa, a una cierta hora, aparecen urracas haciendo ruidos de manera burlona.
llegaste hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Te damos las gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la oscuridad.